Bienvenidos al podcast del Centro de Formación Empresarial y de Negocios de la Cámara de Comercio. Esperamos que disfrutes este contenido y que sea de gran ayuda para tu vida. Suscríbete a nuestro canal. Muy buenas tardes, amigos de Cámara Nacional de Comercio. Bienvenidos y bienvenidas al podcast Soy Empresario. Mi nombre es Fernando Diosdado y les doy la más cordial bienvenida en este episodio en el que hoy tenemos a una persona que nos va a llevar a otro nivel gracias al poder de la voz. Y sin más preámbulo, yo quiero darle la bienvenida a Rafael Mejía, quien es empresario en diferentes giros, nos va a comentar un poco más sobre su experiencia, pero principalmente el día de hoy quiero presentarlo como el experto en el arte de hablar en público, experto en oratoria y quien es el titular del taller de la voz del éxito, el arte de hablar en público. Estas herramientas, pues por supuesto, para todos los que nos dedicamos en los negocios a estar enfrente de los clientes, ya sea que estemos atrás de un mostrador, ya sea que vayamos por clientes empresariales. Estas son herramientas indispensables para poder ganar seguridad en uno mismo, para poder hacer mejores ventas de nuestros propios productos, de nuestros servicios. Y bueno, Rafa, qué padre que estás aquí. Muchas gracias. Bienvenido a tu casa, que es la Cámara de Comercio, Servicios y Turismo de la Ciudad de México. Y quiero empezar este podcast preguntándote cómo surge la especialización en tu persona y cómo te das cuenta de la necesidad de saber hablar en público. Muchas gracias, gracias por la invitación. Y a ver, bonita pregunta. ¿Cómo surge? Yo creo que en el proceso de no solamente de los negocios, sino de la vida cotidiana, el tema de la palabra es fundamental. Hablar es un atributo del ser humano, es algo que posee el ser humano como tal. Y cuando vamos entendiendo un poco que la palabra es un símbolo, en el Egipto antiguo hablaban de símbolo como, digamos que tienes un cuenco y dentro son dos manos así y dentro había algo que se resguardaba. Entonces, simbólicamente, esto significaba en el Egipto el símbolo. El tema símbolo es importante porque pues, comunica no solamente, digamos, en el tema de un texto o una idea, sino que hay muchas formas de comunicarse. Entonces el tema, digamos que el simbolismo como tal, ya te empieza a acercar al valor de la palabra, al poder que tiene la palabra, la etimología de las palabras. Entonces, al darnos cuenta del poder de la palabra, no solamente para convencer, no solamente la palabra vista como una herramienta de transacción, sino ver la palabra como un gran poder que no solamente te permite subsistir, sino que te permite relacionarte mejor con las personas, te permite vincularte a partir de ver una dimensión mucho más universal de la palabra, una dimensión mucho más profunda de la palabra, pues nace el interés de profundizar un poco en esa gran herramienta que tenemos. Entonces, podernos expresar de manera precisa, de manera natural, de manera fluida, profunda, y volver a reencontrar el valor de las palabras, la etimología de las palabras, ¿sí? ¿Qué significa una palabra? Hay muchas palabras actualmente que están secuestradas, que en el sentido de que no se pueden usar o que tienen unas connotaciones negativas o al contrario, connotaciones sobrevaloradas. Pero cuando ves su etimología dices, ok, eso no es, una cosa es que la comprenda el conjunto y la acepte, pero no necesariamente es verdad, en el sentido de que el hecho de que muchos digan que algo es verdad no lo hace verdad. ¿Estamos de Claro, acuerdo? O sí, por sea, si supuesto. todos dicen que los palos, los árboles de manzana dan naranjas, pues, y todos dicen que dan naranjas, no, dan manzanas. Entonces, etimológicamente, cuando llegas y ves el poder de la palabra, comprendes el valor de las palabras, te reconcilias con las palabras y es un gran poder. Entonces, de forma sintética, es un gran poder, es un atributo del humano y te permite no solamente obtener objetivos profesionales, sino poder vincularte con los seres humanos, con el entorno de otra manera. Y además de que tenemos la gran fortuna de tener en el español uno de los idiomas más ricos
en cuanto a diversidad de palabras, sinónimos, y que realmente el vocabulario de la mayoría de las personas se reduce no sé a cuántos cientos de palabras, pero no hay más palabras y empiezan a ver estas deformaciones del lenguaje porque no hay vocabulario, ¿no? Entonces mejor deformo el lenguaje en vez de aprender más vocabulario. Claro, por supuesto. Y no sé si sabes que en un idioma uno con un 20% del idioma puede comunicar el 80% de las ideas, ¿no? O sea, cuando con un 20% que manejes del idioma inglés y más o menos lo tienes claro, puedes comunicar el 80%. Te queda un 20% donde ya se hila más fino y ese tipo de cosas. Efectivamente, yo creo que el poder, explotar toda la riqueza que hay en las palabras, la comprensión de ellas y efectivamente quizás ahora somos mucho más ágiles en la comunicación. Podemos enviar emoticons, podemos jugar con, pero se pierde la fuerza y el poder del contenido de las palabras. Entonces, sí creo que hay que retomar, hay que mantener, digamos que hay que estar embebidos en un mundo tecnológico, en inteligencia artificial, aprovechar todos los medios que hay, pero sin desperdiciar el gran potencial que tiene una lengua como la española, Sí, definitivo, por supuesto. definitivo, y en todos los niveles. Entonces, de forma muy sintética y yendo yo creo que lo más valioso del tema de la palabra y la oratoria es poderme vincular con el otro. Cuando yo me puedo relacionar y vincular con el otro, yo puedo hacer negocios, yo puedo comunicar asertivamente con mis hijos, yo puedo conquistar a la chica que me gusta o al chico que me gusta, yo puedo configurar un trabajo en equipo, etcétera. Puedo evitar problemas porque tengo asertividad, porque me escucho a mí mismo. La oratoria no solamente se trata de hablar, se trata de escucharse a sí mismo. Entonces, ahí, si quieres, vamos a ir desarrollando un poco más Qué sobre ese tema. interesante. Y quiero, antes de pasar al tema de la oratoria, Sí. quiero preguntarte o traer a la mesa algo que me parece bien curioso. ¿Cómo gracias a los emoticones regresamos al lenguaje pictórico como era antes, Simbólico, ¿no? Todos los rupestre. símbolos rupestre Sí, 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 o sea, definitivo. sigue siendo dibujo, pero en un medio digital, ¿no? Claro, hay algo, hablamos de los logotipos, que básicamente es digamos que es igual, lo que pasa es que en la antigüedad el tema está más orientado a lo sagrado, Claro, ¿cierto? sí, por supuesto. Entonces, si tú ibas a dibujar algo en un momento donde no había papel, donde tenías que ponerle una piedra, pues tenía que ser algo que trascendiera, tenía Claro. que ser algo que valiera la pena, o sea, no pintabas y ya borrabas y ya. Entonces, quizás esos emoticons del pasado estaban muy enfocados a lo sagrado, estaban muy enfocados a lo trascendente, a la cultura, etcétera. Ahora nosotros, digamos que no le damos esa connotación, sin embargo, no dejan de ser símbolos. Un símbolo como tal comunica, eh, puede comunicar ideas. Parte del simbolismo involucra el que puedes comunicar ideas en diferentes, que no dependen del tiempo. Es decir, con un símbolo tú puedes comunicarte con un japonés, Claro. tú puedes comunicarte con un niño, puedes comunicarte con un adulto porque contiene una idea. Entonces hay un alto potencial, no solamente en el símbolo y en el emoticon, en este caso, sino en la palabra, Claro, sí, por en supuesto, el en contenido de el la palabra, en significado el de, significado de la palabra. sí, importantísimo eso. Hace tiempo vi una playera que vendían para viajeros en donde trae diferentes símbolos. Entonces, si tú vas a un país donde no hablas ese idioma, nada más le señalas baño, comida, Sí, sí. ¿Y ya? transporte ¿Se y resolvió? ya, ahí resuelves tu comunicación, nada más vas así enseñando de tu playera qué símbolo necesitas. Y ahora regresando a ti, Ujú. ¿qué día fue el que te diste cuenta que necesitabas aprender a hablar en público por algo que te haya sucedido? ¿Qué día fue el que dijiste, porque nadie nace sabiendo, Sí, entonces sí. siempre hay un primer día que dices, a partir de aquí empiezo a modificar mi forma de hablar? ¿Cómo surge esa necesidad? Ok, yo creo que básicamente como he estado en el tema de la educación empresarial, Ujú. el transmitir una experiencia requiere, requiere un manejo de la palabra. Claro, Si tú tienes una experiencia exitosa o quieres comunicar una idea profunda,
o quieres relajar el ambiente, hay que tener conciencia de la palabra. Entonces, a partir de esta necesidad de hacer negocios, de esta necesidad de transmitir en la educación y en la formación, tanto filosófica, porque soy un apasionado de la filosofía, y a partir de esta formación del estudio de los clásicos, del estudio de las ideas clásicas, de los filósofos clásicos, y poder transmitirlo de una manera adecuada, no teniendo que, si no tienes en el auditorio un letrado o gente muy formada en Platón, o viceversa, tienes a alguien muy letrado, si tienes una buena comunicación, a ambos los nutres, a ambos le puedes transmitir algo. Entonces, en esa necesidad de la transmisión filosófica, ahí le di más valor a la palabra, de poder transmitir una idea que no depende del tiempo, una idea que no depende del espacio, una idea, son libros, textos, ideas que llevan 2000 años, 2500 años y todavía son vigentes. Si hablamos de, no sé, hablemos de lo grecorromano, pues el derecho parte de ahí, parte de lo que es la idea de Estado, la idea de república, la idea de derecho, todo este tipo de cosas son ideas muy, muy antiguas y la necesidad de comunicar eso a un contexto más juvenil hace que tengamos conciencia del tema de la palabra y poder transmitir ideas profundas o sencillas. Entonces, a partir de ahí, más en la necesidad de comunicarme con los demás, ¿no? O sea, Claro, en los negocios y en este tipo de claro. cosas. Y ahora es muy importante también el tema de que puedes tener un vocabulario extenso, pero la parte práctica, ¿no? Ya no la puedes llevar a cabo, ¿no? De repente nos hemos topado todos personas que es difícil escucharlos porque tienen un volumen demasiado bajo, tienen una dicción pues difícil también de comprender o molesta. ¿Cómo empieza entonces a jugar? A un lenguaje muy rebuscado. O un lenguaje muy rebuscado también, ¿no? Entonces, ¿cómo empieza a jugar ya la parte de la técnica a favor de, pues, del vocabulario que ya tengo? Le meto técnica y entonces ya puedo entablar una mejor comunicación. Claro, claro. Pues yo creo que ya entrando en el tema de la oratoria, lo primero que acabamos de mencionar en toda esta introducción es el valor de la palabra, el poder que tiene la palabra, el significado que tiene la palabra, algo que es que el ser humano puede comunicar sentimientos, puede comunicar ideas, etcétera. Claro. Entonces ya sabemos de esa dimensión. También entender que en la comunicación todo vibra, es decir, que cuando solo el hecho de transmitir la palabra estás estimulando ondas de choque y de aire, y entonces te das cuenta que la palabra tiene un componente físico importante. Y a partir de ahí, entre esa técnica, está el aparato fonador. Digamos que es el primer frente en el que te encuentras cuando necesitas comunicarte, lo que acabas de mencionar, el volumen, la respiración, la dicción, la potencia, y a partir de comprender el aspecto físico de la palabra es fundamental y ese tiene que ver mucho con el aparato fonador. Por eso es muy importante las técnicas de canto o las técnicas Ok. normales, Ajá. pero la técnica de canto es muy útil y es parte de lo que se hace en el curso, sacar ese pequeño cantante donde empiezas a reconocer que la voz parte de como una construcción, como un edificio, tiene unos cimientos, entonces el diafragma es fundamental para que exista una base sobre la que se va a propulsar el aire. Luego, pues saberlo dosificar, luego esa pasa ese control diafragmático de cantante, nota aguda, ellos tienen una forma de sostener el diafragma, notas graves, entonces enseñar esos principios básicos, que básicamente si el cantante se puede mover en estos intervalos, nosotros en la oratoria nos movemos en intervalos más sencillos porque yo no hago grandes agudos ni grandes bajos, pero me sirve esa técnica grande. Es decir, si yo estudio técnica clásica del piano, luego me va a ser muy sencillo tocar unos Sí, acordes claro, porque tengo porque una tengo un espectro amplitud, grande. claro. Entonces, yo creo que algo fundamental del aparato fonador es conocer mucho cómo cantan los cantantes, poder entender cómo funciona el mismo aparato fonador y a partir de ahí, pues vas sacando el chorro de voz, entonces como si fueras construyendo el edificio, pero casi siempre hay
¿Dónde se pone la gente disfónica o afónica? Después de hablar mucho en la garganta, claro, llega el dolor, puedes ver que las venas se brotan. Entonces, todo eso es porque no hay técnica. No hay técnica. Claro. Y lo mismo los cantantes, hay algunos cantantes que pudieran tener voces, como le dicen, arenudas o voces sucias, bonitas, pero con el tiempo trae sus consecuencias. A veces la técnica clásica de canto es operística, es lírica y pudiera verse como muy conservadora, pero a veces es la más apropiada porque es la que permite que la voz salga. Entonces les enseño un poco a liberar esta parte de la apertura. Y por último, utilizar los resonadores. Es decir, los cantantes cuando no tienen amplificadores, pues resuenan con la cabeza. Los huesos son un amplificador. Entonces, saber usar que los agudos rebotan en cierta parte, que las consonantes rebotan en cierta parte. No volvernos unos expertos en eso, pero tener conciencia de eso ya existe. En el primer punto, que es el dominio del aspecto físico de la voz, ya te empieza a dar confianza. Ya al menos sabes proyectar la voz, etc. Entonces, de forma muy sintética, el primer aspecto a trabajar de esa técnica que me mencionas, que me preguntas, es el aparato fonador. Y es parte del ejercicio que se hace, y ese aparato fonador lo hacemos con las técnicas de canto. Una guitarra, música, entonces también distiende a la gente, la relaja. Claro. Porque parte de la atención al hablar, no solamente cómo me veo, de que no soy consciente de cómo respiro, de que a lo mejor no domino mucho el tema, entonces se me trastoca el miedo, el sentimiento con la idea, y entonces son un montón de variables paralelas al mismo tiempo que haces que te bloquees. Entonces, cuando ya empiezas a tener conciencia de esa respiración y antes de salir al auditorio haces tus ejercicios de respiración, te tratas como si fueras un profesional que vas a salir a cantar y tienes tu público, algo pasa en el manejo de la voz, algo pasa en la fluidez. Entonces, ese es el primer aspecto. Y luego, ¿qué sigue? Después de que más o menos tienes una buena dicción, un buen volumen de voz, te topas con el aspecto emocional, ya con el miedo. Entonces ahí es donde, listo, puede que tengas una técnica vocal buena, pero resulta que hay falta de confianza. Claro. Y lo que hacemos en esa falta de confianza y lo que tratamos de ver en el curso es mostrarle a la persona que el miedo no es otra cosa que ignorancia o ignorar algo. Y, por ejemplo, ¿a qué le tienes miedo? Le tengo miedo a la oscuridad. ¿Por qué? Porque ignoro qué hay en la oscuridad. Le tengo miedo a la serpiente porque ignoro si me va a picar. Le tengo miedo a la pobreza o a la muerte. ¿Por qué? Porque no sé qué hay más allá. O porque cómo voy a resolver los problemas si no tengo ingresos. Entonces, el miedo tiene que ver mucho en lo humano, tiene que ver, y hay miedos muy identificados, miedo a la muerte, miedo al hablar en público. Hay muchos miedos y entre esos está el miedo al hablar en público, claro, el miedo al ridículo, el miedo al rechazo. Entonces, cuando identificas el aspecto del miedo y te das cuenta que el miedo tiene que ver con algo que desconozco, es ausencia de algo, entonces, ¿qué es lo que no conozco? Y generalmente no conozco algo de mí, o no conozco o no recuerdo. Han pasado casos en oratoria donde hay gente que me dice, oye, Rafael, vengo a hablar en público porque tuve una experiencia que mi padre le dio un paro cardíaco en el auditorio hablando. Wow. Y entonces a partir de ahí yo no he querido subirme a un auditorio porque mi imagen es mi padre, falleció, está asociado a eso. Otras experiencias, por ejemplo, ha habido gente de sindicatos que tienen muy buena acompañamiento sindical, pero la palabra y la persuasión y la oratoria en los sindicatos son claves para poder ascender, porque el manejo de la palabra es lo que los estructura. Entonces he tenido gente que dice, tengo todas las fichas claves para ascender en mi estructura sindical, pero me da miedo hablar en público. Wow. Y cuando vemos es que mi padre siempre me decía, niño, oye, cállate o espera o no sé, qué sé yo. Entonces, el curso no busca hacer una terapia ni meternos un poco tanto en ese mundo. Lo que busca es que te des cuenta que algo desconoces,
y desconoces de ti o desconoces del auditorio, porque también desconoces si el de allá sabe mucho, si el de allá sabe, parece que es un erudito, el de allá parece que es un gran empresario, el de allá tiene cierta presencia, entonces le tienes miedo y no sabes qué hay allá. Claro. Y también tienes miedo por dentro, también estás Claro. asustado de cómo me veré, cómo me siento. Entonces, en resumen, un segundo componente al hablar, aparte del aparato fonador, es la confianza. Y eso tiene que ver con un conocimiento de sí mismo. Y a partir de ahí, pues hay que conocer al ser humano, ¿sí? Sí, y ahora a mí me gustaría dirigirnos específicamente a esta persona que nos está viendo y dice, no, lo que pasa es que hablar en público y la oratoria solamente es para extrovertidos. Y yo me da pena hasta pedir las tortillas, ¿no? O sea, soy penoso y soy penosa, esto no es para mí. Y me gustaría hablarle a esa persona de, de cómo la oratoria, saber hablar en público, conocer estas técnicas puede impactar también en todo su entorno, ¿no? O sea, no es nada más el tema del mundo empresarial, porque a veces, a ver, te voy a poner el caso, me tocó una persona que tiene una idea de negocio bastante Brillante. robusta, brillante, y me dijo, Fer, pero véndelo tú por mí, porque Preséntala tú. yo no puedo hacerlo. Nunca he podido, ya es una persona de más de 60, soy demasiado tímido, me da miedo. Y ahora quiero que nos dirijamos a esas personas que tienen esta barrera de decir, no, es que eso es para extrovertidos. Ahí yo no le entro. Sí, el tema también me pasó otra persona que es pastor de iglesia y como un pastor de iglesia no va a tener manejo de la voz. O otro ejemplo de alguien que le habían ofrecido varias veces ascensos, pero esos ascensos involucraban informes en juntas directivas y nunca quiso aceptar los ascensos. Entonces son unas barreras fuertes. ¿Qué diría yo? Que efectivamente el hablar es un proceso, a todos nos da miedo, por más brillantes que seamos, si desconocemos de un tema, no vamos a hablar bien. Claro. Entonces, una de las claves importantes es, bueno, conocer la voz, saber que la voz tiene su técnica, es un instrumento, resonamos desde el talón, somos una caja de resonancia, entonces, bueno, eso le puede servir, pero a lo mejor el que pide las tortillas y le da miedo dirá, eso no es suficiente, conocer el aparato fonador y sentirme cantante. No, ahí es donde debemos darnos cuenta que básicamente el miedo a hablar en público se va perdiendo en directa proporción en que conocemos más, no solamente de nosotros mismos, de la voz y del aparato fonador, sino del tema. Entonces, sí da miedo, pero en la medida de que nosotros vayamos descubriendo qué es lo que nos da miedo, en la medida de que nosotros vayamos conociendo el tema y en que vayamos estando con otros que también les da miedo y que también se atreven a darse cuenta que cuando empiezan a hablar mueven más una mano o mueven más un pie o bailan o se apoyan en una muletilla, se dan cuenta que el problema no es de él solamente, y que a lo mejor lo que hay que ir a revisar es qué es lo que me da miedo, ser aceptado, ser aprobado, equivocarme. Todas esas cosas es desconocer algo. Entonces, mencionar que el miedo es natural. ¿Por qué? Porque si no tuviéramos miedo y te llega una serpiente aquí, o una Sí, sí, bestia, un sí, animal, si tú no si no saltas, reaccionas, te ¿qué pasa? mueres, ¿no? Te O sea, te mueres. muerde Entonces y bye. el miedo no es el problema es que el miedo te paralice. Claro. Entonces, ¿qué le diría yo a la persona que tiene esa dificultad? Primero comienza un temor, pero si ese temor no se trabaja, se le convierte en un miedo. Y ese miedo se le convierte en un pánico. Entonces, más bien empecemos a limpiar esos temores, empecemos a saber que el miedo es natural, empecemos a darnos cuenta que si yo me conozco a mí mismo y conozco el tema, eso se va a desatorar naturalmente. ¿Y el ejemplo cuál es? Todos, hasta el que más miedo ha tenido de una comunicación básica, todos han tenido una conversación con un amigo, una buena conversación, donde el amigo te cuenta qué le pasó en el día de hoy, la historia, la aventura o la tragedia, y tú le prestas atención con una chela o comiendo, y lo escuchas hablar tan natural que dices, es que la oratoria es hablar natural. Claro. El tema es la naturalidad. Claro. Entonces, ¿cómo replicar esa conversación con el amigo, con el primo, con el vecino? Esa misma
pero multiplicando a 10 que hay ahí, Claro. pero te comunicas de la misma manera. Entonces, prácticamente le diría que todos hemos tenido una comunicación con un amigo, con un primo, algo donde hemos fluido naturalmente, donde no se nos olvida el tema, donde no nos ponemos nerviosos, simplemente estamos comunicándonos. Ya cuando vemos por qué se agudiza, cuando vemos 3 o 4 personas, ya eso se trabaja. Claro. Ya eso lo desarrollamos, pero todos tenemos el don de comunicarnos naturalmente. Sí, gracias a Dios tenemos esa oportunidad de comunicarnos naturalmente. Y mencionaste algo padrísimo que yo quiero traer a la atención de la gente, y es cómo encuentras en el mismo grupo de personas que están aprendiendo a hablar en público, cómo encuentras personas que dices, ah, es que también tiene el problema que yo tengo. Y a mí me dio pena decirlo, pero el de enfrente sí lo dijo. Y yo dije otro que al de atrás le dio pena, pero en este grupo, ¿cómo empiezas tú entonces a generar la experiencia ya grupal de que se apoya el grupo en sí mismo? ¿Tú cómo los llevas Ujú. a darse cuenta? ¿Cómo es la metodología o la dinámica? Pues al principio lo primero que hacemos, lo primero es lo traumático. Lo primero es que te paras al frente, te presentas y habla un poco de ti. Y ahí lo grabamos y cómo empieza. Y entonces a todos les da dificultad decir el nombre, acaban rápido, o a lo mejor no es tan grave, se comunicó y se presentó, dice, este está tranquilo, este lo que necesita es desarrollar ciertas cosas y despega. Entonces iniciamos así. Y luego, en la medida de que primero antes de ver la oratoria como un instrumento de persuasión, de manipulación, empezamos a entender la palabra más con su contexto moral. Y no me estoy desviando mucho del tema, ya va a conectar. Hay una diferencia entre el sofismo y la oratoria. El sofismo es el arte del buen decir. En el sofismo no importa si lo que dices es verdadero o no es verdadero, lo importante es cómo lo dices y tener convencimiento. A veces creemos que en el mundo empresarial eso se necesita, sobre todo cuando uno a lo mejor quiere vender humo, Claro, ¿cierto? Pero cuando uno tiene un servicio real, una experiencia, te conviertes en un orador. ¿Por qué? Porque lo que estás diciendo es verdad, porque es producto de una claro, oratoria. 100% de Es una acuerdo. oratoria. Entonces una cosa es el sofismo y otra cosa es la oratoria. Cuando les empezamos a comunicar que lo que vas a hacer es un orador, que vas a comunicar lo que has vivido, que realmente la manipulación lo que no tiene una experiencia detrás no es válido comunicar porque No tiene valores, no no tiene tiene mucho valor. soporte, claro. Entonces, cuando empiezan a dimensionar que la palabra es vibración, que la etimología de la palabra, que es moral la palabra, y empezamos suavecito a entender, esto es una dimensión mucho más humana, esto es más profundo. Luego pasamos al Lego y Ajá, empezamos a jugar con una metodología Lego Serious Play, donde empezamos a armar qué me da miedo. Y entonces empiezo a construir con las fichas y hago un modelo donde describo, me da miedo y entonces pongo de color rojo ciertas fichas, me da miedo y pongo el muñequito mirando de determinada forma. Y entonces ahí en ese juego empiezan a expresarse, en ese grupo y a ganar confianza. Oye, cuéntanos qué significa tu modelo. Y ahí uno va mirando que va haciendo oratoria natural, claro. ¿cierto? Entonces ya se van soltando, entonces ya cada vez da menos miedo. Luego cantamos, nos tiramos al suelo, nos empezamos a soltar, todos se tiran al suelo, cantan desafinados, no, y entonces ya va apareciendo la confianza, que es lo que no deja hablar. O sea, no es tanto si yo tengo mucha erudición, no es si yo tengo un léxico muy interesante, si soy muy carismático, lo importante es si tengo confianza. Claro, Y entonces ya se empieza a relajar y no nos quedamos solo en consentirnos, luego vamos a la parte ruda, es decir, empezamos a improvisar. Entonces te doy ajá, yo a ti, hablemos sobre este libro, véndeme este libro, y él llega y no importa. Y los demás evalúan a ese que está al frente y se empiezan a dar cuenta que ellos también lo tienen y le empiezan a hacer ver al otro que movía mucho la mano. Entonces, cuando vuelve a salir, el otro sigue, ya veo mi mano, sí, no me había dado ya soy cuenta, consciente ya de que soy lo hago. consciente por ahora. Ajá, Y así poco a poco vamos despegando y nos vamos a ir dando cuenta que el tema es más humano que de léxico, que técnico. El tema tiene que ver más por dentro. ujú, Cuando tú estás en paz, cuando tú estás tranquilo, relajado, tú transmites mejor, manejas el buen humor, te acuerdas de los datos,
haces tus pausas, si tienes un error, no pasa nada. Pues sí, me equivoqué, voy a volver a empezar y todo el mundo se ríe. A veces eso es lo que distensiona y hace que el auditorio diga, qué padre, o sea, Claro. sí, o Claro. decir no sé. Yo quiero conocer, bueno, platicábamos de cómo puedes tú aceptar el error propio, el error para quien está viendo este Distensionar. episodio, cómo distensiona, se nos acabó la memoria ahorita y eso nos sirve Sí. para que esto sea más orgánico. Y de repente cómo también te debes, creo yo, permitir el error, Claro. ¿no? O sea, cuando te paras en un auditorio a ser perfecto, yo creo que te alejas muchísimo, Deshumaniza. deshumaniza, El error 100%. hace que sea humano. Así es, ajá. Y conectas mejor cuando permites, ay, trastabillé, ay, me equivoqué, ay, este dato no lo sé. Eso distensiona y eso precisamente lo que hace, lo que yo he aprendido durante este tiempo, lo que realmente impide una buena oratoria es la falta de naturalidad. Ajá, O sea, la mejor técnica oratoria es ser natural. claro. Pero para ser natural hay que estar tranquilo, hay que estar en un estado natural, Claro. como uno está. Y para estar en un estado natural hay que deshacerse de muchas cosas. Entre esas, los miedos, la aprobación, la imagen que tengo de mí, la imagen el que dirán. Entonces, al final no es un tema de la palabra ni de la técnica, al final es un tema que tiene que ver conmigo. Entonces, la meditación nos funciona, el preguntarme qué me da miedo. Antes de salir a hablar, hay que tener un espacio donde uno dice, necesito un espacio conmigo. Y Claro. entonces respiras, meditas y dices, a ver, yo recuerdo cuáles son mis miedos, esta vez voy a estar atento para que esos miedos no estén. El tema ya lo trabajé. Y dejas la mente en blanco y sales al auditorio y dejas como los músicos, los artistas, llegan y estudian la partitura, estudian la partitura, estudian la partitura, luego les quitan la partitura, tienen que llegar en blanco y dejar que ya baje y que fluya. Pero eso es producto de mucho trabajo. Por supuesto, sí. Pero si siempre vamos a estar improvisando, no, siempre va a salir cualquier cosa. Entonces, yo creo que ya el último aspecto, como para ir armando la estructura y contándote aparato fonador, desarrollo de la confianza y la estructuración del discurso. Ajá. Es muy importante la memorización. Hay una técnica griega que ellos lo que hacían era que se imaginaban su casa y el discurso lo hacían recorriendo mentalmente cada uno de los espacios de la casa. Entonces tú dices, ok, en la introducción vas y pegas en la sala de tu casa, pones un dibujo, un símbolo, porque un símbolo, con lo que iniciamos, un símbolo contiene muchas palabras y contiene muchas ideas. Entonces ubicas un símbolo, una síntesis que representa lo que quieres decir en esa introducción. Eso te da, cuando tienes capacidad de síntesis, ya tienes el esquema, el esqueleto de lo que tú vas a trabajar en el auditorio. Entonces tu introducción debe estar resumido en 1, 3, 4, 5 palabras o en 1, 2, 3, 4 símbolos. Vas y lo pegas en la puerta, lo recuerdas y luego cuando estás en el auditorio estás hablando, te acuerdas del papelito, de la carita haciendo así y dices, estoy tratando de introducirlos a algo y va. Y luego, ¿cuál es la idea que seguía? Y luego ya pasas a la cocina, ¿cierto? Te imaginas un recorrido en la cocina, puse la pelotita con tal cosa, sí, y luego donde iba, al baño, tú vas al baño y haces tu recorrido y eso te ayuda, luego ya no necesitas eso. Y además o sea, a mí me hace percibir que te conecta con un entorno familiar. Claro, Entonces también te hace claro. empezar a sentirte ahí. Mira qué interesante, no lo había visto así, pero sí es como estar en casa. Es como estar Y en decir, casa, tú estás veo a la hablando. gente, pero estoy recordando mi espacio, mi hogar, mi perro, mis cosas. Exacto. Entonces es una forma también de relajar la psique y de poner la psique en otro lugar, Así sin es. desconcentrarse Sin claramente en desconcentrarte, lo que estás estás. aquí, pero también tu corazón está en tu casa y traes Claro, algo familiar claro. y creo que es una súper buena técnica, nunca la Sí, había escuchado. y traer también tus apuntes, normal,
Pero en la estructuración del discurso está el aspecto de la memorización, en la estructuración del discurso también está en siempre tener claro que hay un prólogo, un logos y un epílogo. Es decir, siempre hay una introducción, un desarrollo y una conclusión. Entonces, en la introducción debes estar muy claro, practicarlo. Esto es como un músico, insisto, como un artista. Tienes que practicar frente al espejo tu discurso. Y si es un speech que siempre hacen los negocios, una forma de respetar al auditorio, respetar al cliente, es llegar muy bien preparado y memorizarlo, pero sin perder la naturalidad, porque no sé si te han abordado vendedores que parecen máquinas. Sí, por Y supuesto. y uno dice, oye, es que... No te intereso. No, primero, no te intereso, y segundo, no te has dado cuenta que no soy yo, es él al que le tienes que hablar. O sea, no empiezas ni dándote cuenta de algo tan básico, ¿no? Claro. El jefe es él, no yo. Entonces, lo que sea. Y a partir de ahí es esta capacidad entonces que ya tienes de estructurar tu discurso, hacer bien tu introducción, tu desarrollo debe ser máximo de 4 ideas. Por más complejo que sea, vete con 4 ideas. Ya si te metes con 10, 15, 20, claro que lo puedes hacer, pero tienes que ser consciente que los auditorios no tienen una atención sostenida. No, por supuesto. Por eso hasta trabajo en el tema médico, pero más desde la ingeniería. Y en los congresos a los médicos les dan 15 minutos para hablar de un proyecto que llevan trabajando, de un estudio que llevan hace 2 y 3 años. Entonces, es muy importante en los negocios, en la vida, hasta con la pareja. Me mencionabas que no solamente es para los negocios, claro, es para poder tener una comunicación asertiva en la casa. Claro. A veces muchos de los rollos con la pareja son de falta de comunicación. O una comunicación exagerada, sí, que no llega al punto, que no tiene capacidad de síntesis. Si tú te llevas la oratoria hasta para la comunicación, puedes decirle al otro que lo quiere, que no le gusta, y en poco tiempo el otro entiende el mensaje y todo fluye, ¿no? Entonces, claro, es un aspecto para la vida, para la cotidianidad. O con el policía, a veces estás alterado o lo que sea y te comunicas bien y resultas de cuate del policía. O sea, claro, hablo cuando te detienen en el coche o cosas así. Entonces, es una gran herramienta para la vida. Es una gran herramienta. Y a mí me gustaría que nos platicaras cuál ha sido uno de los alumnos que has tenido del que te sientas más orgulloso de ver su antes y después. ¿Cómo fue esa evolución? No, para mí fue muy fuerte ver a alguien con discapacidad acompañando a su pareja, paralizado, queriendo hacer oratoria. Wow. Dije, oye, con el rostro torcido, pudiendo hablar solo de un lado. Y él entró, dijo, yo voy a entrar con mi esposa, y hizo todos los ejercicios. Y luego su discurso, aunque tenía su parálisis, fue un discurso fluido, sentido, consciente, con la mano que pudo. Y entonces dije, pues, si él puede, tú no tienes que tener miedo de pedir tortilla. Claro. O sea, ¿estás de acuerdo? Entonces, el caso más complicado fue cuando me llegó alguien de parálisis, paralizado de la mitad del cuerpo, e hizo un muy buen discurso final, hizo sus ejercicios y cantó, y cantaba con el rostro, con los músculos faciales que le respondían, y al final todos entendimos su discurso y fue un discurso emotivo, bien hecho. Entonces, ha habido mucho, he tenido, como te digo, sindicalista, pastor de iglesia y ejecutivo en el mismo auditorio, donde parecieran irreconciliables. Claro. Pero al final entienden el valor de la palabra. Faltó solamente un americanista. Bueno, y un vendedor de Herbalife. Vale, ya tendríamos un auditorio más diverso y más complejo. Más complejo. No puede haber. Entonces, sí, ese fue un caso, y por eso digo que si tenemos todos los recursos no tendría mucho sentido, y bueno, pero es un proceso que aceptemos con que nos da miedo, y nada, disfrutar. No hay como disfrutar un buen discurso, conectar con la gente. La gente tampoco se quiere ir, qué sé yo, sentirse artista por algún momento, ¿no? Claro. Es dominar el público, y no es manipular, es conectar con él, es muy diferente. La manipulación siempre nos damos cuenta, o sea, claro, siempre la cachamos, hay algo que no nos late, pero la buena vibra, por eso decimos vibra, la mala vibra, por más oculta que esté, a veces dicen, yo creo que es una palabra no muy adecuada, pero el estiércol siempre flota, ¿no? En el agua.
Claro. siempre flota. Entonces, la mala vibra siempre, algo va a salir, pero si hay buena vibra, si hay un corazón También se nota, por limpio, supuesto. si mi producto realmente yo confío en él, yo lo he vendido, funciona, ese es el mejor argumento. Y si te preparas, pues conectas, vendes de forma natural. No sé si te has dado cuenta que a veces los mejores negocios se hacen eh, conversando o en la noche o en el día o desayunando con los niños del otro. Ahí se cierran los negocios más Sí, importantes, porque es en la orgánico. naturalidad, Ajá. en la familiaridad, en lo orgánico, en la honestidad. O sea, de alguna Claro. manera estamos confiando en la palabra del uno y el otro. Esos son los atributos para una buena atmósfera de comunicación. Y no es tanto el acartonamiento. Y eso de pronto en otro momento funciona. Sí, yo creo que desconecta mucho el acartonamiento, el ser tan Rígido, políticamente correcto y no tan permitirte acabado. sí, 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 ¿no? Tan barroco. Sí, Híjole, y ya yo creo que un ejemplo son estos medios. Si por podemos supuesto. ver gente, los que más impactan es la gente que más natural es y que más fluida es y que por momentos más creativa es. Claro. Entonces yo creo que esto es un buen medio que nos enseña qué funciona y qué no. Y eso nos demuestra que el ser humano tiene formas de comunicarse y eso tiene que ver con la naturalidad, con el corazón, con lo moral, con todo eso tiene que ver el curso, el Está taller. padrísimo. Yo creo que si ustedes están escuchando el episodio completo, pueden sentir esta pasión que tiene Rafa por hablar, por llevar a la gente a que puedan expresarse con todo el carro completo, ¿no? Por decirlo de alguna forma, Con cuerpo y alma. con cuerpo y alma, ¿no? Mm. Y todo parte desde esta naturalidad de darte cuenta que no eres la única persona del mundo que tiene miedo, que todos tus compañeros van a tener sus miedos, sus experiencias, pero al final el caso de esta persona, ¿no? Que traía la parálisis, bueno, pues si una persona con estas dificultades físicas lo logra, si tú no tienes esas dificultades físicas, bueno, puedes volar durísimo. Yo tengo un conocido, les platicaba a todo el equipo, tengo un conocido que no tiene tan, como que si sea mucho, y es conferencista profesional. Entonces, pues realmente este tema de hablar en público va más allá solamente de qué tengo, ¿no? O sea, De de técnicas de técnicas de persuasión. persuasión. Va mucho Va más allá, mucho más mucho allá. más allá, es mucho más profundo. Sí. ¿Cuándo van a ser las siguientes fechas aquí en Cámara de Comercio? Las siguientes fechas, el 1 y el 3 de agosto. 1 y 3 de 3 de agosto. agosto. Y duración de 20 horas, de 20 a 24, eso va a depender del avance del grupo y porque al final hay un discurso y entonces pueden invitar a la familia, a los amigos, entran algunos que han acompañado el proceso y hacen su discurso final. Y a ese le reservamos unas 2 horas, lo hacemos más ameno, a ese lo dejamos más libre, pero el curso está entre 20 horas máximo, ¿no? 20 a de 24 20 a horas. 24 horas. Sí. Padrísimo. Dirigido totalmente a las personas que quieren, creo yo, disfrutar de poder expresarse con total naturalidad. Pasar del pánico escénico al placer escénico. Placer escénico. Qué padrísimo lo acabas de definir. Me parece increíble. Los teléfonos van a estar en una etiquetita aquí que van a poner. Se pueden comunicar a la Cámara Nacional de Comercio, al Centro de Formación Empresarial y de Negocios. Y Rafa, qué gustazo que podamos compartir con todas las personas que quieren saber más de este tema. Estoy seguro que van a llover dudas y estoy seguro también que va a llover gente emocionada de poder disfrutar, porque además es un tema que yo creo que la gran mayoría de las personas sueñan con, ay, ojalá yo supiera hablar bien en público. Yo supiera comunicarme, pudiera, a veces me quedo corto, tengo tanto por dentro y me quedo corto, como este ejemplo que me decías, el señor que es altamente creativo, que, que tiene un proyecto altamente innovador y no poderlo expresar a veces.
y también entender que en lo natural salen más cosas. Cuando la oratoria es fluida, hay cosas que no tenías planeadas y llegan y se enriquece. Entonces sí, es un placer, yo diría que es una gran felicidad y tiene que ver mucho con lo humano. Total. Esto tiene que ver mucho con lo humano. ¿No? Si venimos con una finta solo técnica y solo de estructura, es muy superficial. El tema es mucho más integral. Es conocer tu aparato fonador, es liberarte de los miedos y es estructurar bien un discurso y conectarte con lo más alto del otro, con su alegría, con sus tristezas, entenderlo, tratar de conectarse como con el espíritu del auditorio. Cuando más o menos esa construcción la haces y la sueltas de manera natural, eres un gran orador. Wow, impresionante. Impresionante porque además son cuatro etapas que te van a ayudar a conectar con la gente, a sacar lo que tú tienes adentro, tal vez a cumplir el sueño de poder hablar correctamente, de poder expresarme. Y esto creo que puede servir tanto para las personas que solamente quieren expresarse todos los días, hasta quienes lo quieren llevar a un nivel profesional. Definitivamente, no le veo una restricción. Creo que está tan amplio como a la gente le funciona. Sí, vamos a hacerlo jugando y cantando. Básicamente esa es la metodología, jugando con Legos y cantando y haciendo música. Con esas dos cosas logramos descubrir todas estas dimensiones humanas y al final la natural consecuencia es hablar. Más claro ni el agua. Rafa, muchísimas gracias. Un gusto. Qué gustazo tenerte por acá. Los esperamos a todos en La Voz del Éxito. Y bueno, pues me encantará ver a todos en sus discursos finales y aplaudirles de poder escuchar tantos corazones abiertos gracias al taller de La Voz del Éxito. Y bueno, muchas gracias por seguir el podcast Soy Empresario. Mi nombre es Fernando Diosdado. Rafa, por último, las redes sociales en donde te pueden encontrar y con eso nos despedimos. Ok. No, tengo las de Atenea, pero bueno, luego te las paso. Las vamos a pasar todas sus redes sociales para que puedan estar en contacto con Rafa, pueden estar en contacto en las páginas oficiales del CEFEN, de la Cámara de Comercio, en Instagram, en Facebook, tenemos la página web y directamente pueden comunicarse a los teléfonos aquí de la Cámara. Y bueno, pues gracias, nos vemos en el siguiente episodio. Mi nombre es Fernando Diosdado y este es el podcast Soy Empresario. Nos vemos.